Bueno, entonces ahorita ya empecé a grabar y ya les quedó entonces como una idea de lo que vamos a ir trabajando a lo largo de estos 3 meses, si Dios lo permite. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Como texto vamos a utilizar Sagrada Escritura, introducciones de todo el material, Hechos de los Apóstoles y cartas de Pablo, y las diapositivas que van a ser las sesiones que van a ir desarrollando cada lunes. Entonces, acuérdense ustedes que son como 10 sesiones nada más. Bueno, aquí tenemos entonces la primera sesión y vamos con la introducción. ¿Se recuerdan ustedes que en el 2008-9 tuvimos el año jubilar, así como ahora tenemos el año de San José? Pues también tuvimos el año jubilar de Pablo, ¿verdad? Por los 2000 años del nacimiento del apóstol, y se concedieron indulgencias como pasa siempre en los años jubilares. O sea que eso es para tener el contexto. Este año fue del 28 de junio del 2008 al 29 de junio del 2009 y se intentó profundizar el conocimiento que se tiene de él, porque es un personaje bastante importante en el Nuevo Testamento. Sobre todo hay que decir algo, que cuando Pablo escribe las cartas a las comunidades, no hay nada, absolutamente nada escrito en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes vean en la introducción las fechas en que se escribieron las cartas y las razones por las que él escribió esas cartas, y él hace muchas veces referencia a la escritura que había en ese momento es solamente la Torá. Y él hace referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que no se llamaba Antiguo Testamento porque los judíos no tienen un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Ellos tienen la Torá. Y ese es el Pentateuco, ¿verdad? Con profetas y con libros históricos. Eso es lo que ellos tienen hasta el día de hoy. Entonces, cuando Pablo hace referencia a las escrituras, lo que hace referencia es a la Torá. Y del Nuevo Testamento no hay absolutamente nada escrito. ¿Qué quiere decir entonces? Que el primer escritor del Nuevo Testamento es Pablo. Está claro que Jesús no dejó escrito nada y que los apóstoles, pues en su momento histórico, tampoco escribieron nada. Entonces, ahí eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, en la introducción, cómo se van desarrollando las comunidades y cómo a partir del año 70, que es destruida toda Jerusalén, el templo, que es destruida todo, pues el movimiento cristiano que empezaba, más o menos, pues se va a la diáspora, o sea, es sacado de las sinagogas y ellos tienen que buscar su propia identidad. Ahí se empiezan a escribir los evangelios en el año 70. Ya los apóstoles, casi la mayoría, pues ya muerto. Eso no me lo crean. Búsquenlo en las introducciones de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo Lucas. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles es como el segundo tomo del Evangelio de Lucas. No quiero ir muy rápido con tanta información porque no quiero acumular tanta cosa y saber si me van comprendiendo o no, o si hasta donde voy tienen dudas y preguntas. ¿Van conmigo? ¿Tienen dudas, preguntas? Vamos bien. Ahí vamos bien, licenciada. Bueno, entonces... Vamos bien, Betsy. Muy bien. Entonces, pues ya está claro que Pablo es escribe antes que los evangelios, porque cuando ustedes vean las introducciones de las cartas, van a ver que la primera, pues está escrita casi en el año 50.
O sea que estamos hablando con una diferencia de 20 años más o menos de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, mientras que los evangelios son más tardíos. Como les digo, estas cosas, si no las sabían, no me las crean, sino que búsquenlas ustedes en su introducción de cada libro de la Biblia, sobre todo los evangelios y de Hechos de los Apóstoles, y luego pues ustedes pueden hacerme las preguntas al principio de cada sesión de lo que van leyendo y de lo que van avanzando. Bueno, entonces, acercarse a Pablo es acercarse a la grandeza de un apóstol. Un apóstol es un testigo, un discípulo. O sea, hablar de discípulo, apóstol, es testigo, o sea, testigo, que lucha por implantar el evangelio hasta los extremos, con fines del mundo, al menos del mundo conocido en aquel tiempo, ¿verdad? Y a la grandeza de un santo que busca hacer de su vida una imitación perfecta de la vida de Cristo. Aquí lo que ustedes se tienen que dar cuenta en esta diapositiva es que Pablo, cuando es fariseo y muy bien formado de padres judíos, de ciudadano romano y nacido en Grecia, ¿verdad? Cuando él tiene toda esta característica y ha tenido una formación judía farisaica, ¿verdad? Con Gamaliel, pues es otro punto que hay que tener claro. Pablo no cambia de religión, sino que Pablo descubre en Jesús el cumplimiento de todas las promesas de lo que él había conocido y estudiado de la Torá. Entonces, él lo que hace es avanzar, progresar, darle plenitud al conocimiento que él tenía. O sea, no estamos hablando de una persona emotiva, sensible, no, estamos hablando de una persona docta, de una persona con conocimientos de una cultura griega, hay que entrar en ese contexto, ciudadano romano, o sea, él está pues está sumergido en culturas muy fuertes, la del imperio y Grecia, que anteriormente, antes de Roma, había sido un imperio dominante. Entonces, él maneja perfectamente el griego, el latín y seguramente el hebreo al haber sido formado como fariseo. Entonces, esas características hay que tomarlas en cuenta. Ojo con lo que estoy diciendo. No cambia de religión, no pasa del judaísmo al cristianismo, sino que ve en la persona de Jesús el cumplimiento de todas las promesas hechas en lo que nosotros vamos a llamar Antiguo Testamento, pero ya expliqué que en el momento histórico de Pablo, pues no existía eso porque no había Nuevo Testamento escrito. ¿Sí me comprenden eso, verdad? ¿Sí van conmigo ahí? Sí. Ok. Entonces, es muy importante entender a Pablo como un gran personaje, una gran estrella que brilla dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? No solo en sus orígenes, sino que también en todo el desarrollo. En Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar nosotros como una historia, no es una biografía. Hechos de los Apóstoles va a hablar más que todo de los viajes que hizo Pablo. Va a ser como un itinerario, Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo, bueno, en el capítulo 9 de Hechos, él va a tener esa conversión, él va a tener el encuentro con el resucitado y ojo con eso también. Esa conversión, vamos a ver si entendemos algo. En la escritura no hay un desarrollo de una historia,
se cuentan los hechos y no se desarrolla la historia. O sea, es cierto, Pablo tiene una experiencia con el resucitado, siendo él perseguidor de este movimiento nuevo que empezaba, pero no por eso debemos entender que al día siguiente él ya tenía las cosas absolutamente claras, porque nosotros no funcionamos de esa manera. Todo tiene un proceso y ese proceso ustedes lo tienen que ir descubriendo en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Y otro lugar donde ustedes van a encontrar ese proceso, no solo cómo él va creciendo en la comprensión de Jesús, de su ministerio, eso lo van a ir entendiendo ustedes en las cartas. La primera carta y la última carta que él escribe son absolutamente distintas. Tiene una profundidad la última que no tiene la primera. Entonces no son iguales, no dice lo mismo. Entonces eso, cuando ustedes lean, ustedes van a ir viendo pues esas características. Igual, sí que manda Víctor. Y disculpe, ¿cuál sería el orden que tenemos que agarrar? ¿Como viene en la Biblia? Sí, como viene en la Biblia, para no perdernos en el orden que viene en la Biblia. El orden de la Biblia no es exactamente el orden como se desarrolló, como fueron escritas, pero hay que utilizar ese orden para no perdernos y confundirnos, porque a veces no todos asistimos a la sesión, entonces llevamos... Yo estoy aquí, licenciada, con mi Biblia de Jerusalén en la mano. Digamos, dice Hechos de los Apóstoles y después vienen epístolas. Esas son a las que usted se refiere. Exacto. Epístola a los romanos, epístola a los corintios. Esas son las cartas, ¿verdad? Esas son las cartas, sí. Ya más adelante vamos a ir explicando por qué se llaman epístolas, pero les puedo adelantar algo. Lo que pasa es que esas cartas fueron dirigidas a una comunidad puntualmente, pero luego, como no había escrito nada, esas cartas se rodaban en las otras comunidades, se pasaban, digamos. Y acuérdense ustedes que no había imprenta, entonces esas cartas como se transcribían de un pergamino a otro pergamino. Fíjense que cuando nosotros entramos a los textos bíblicos, tenemos que entrar en el contexto de la época. ¿Por qué no vamos a pensar que cada quien tenía su Biblia? O sea, no pasaba eso, ¿verdad? Eran pergaminos y esos pergaminos se gastaban. Y entonces, aunque eran una carta, porque tenía saludo, luego tenía destinatario, saludo, cuerpo de la carta, despedida, tenía todo el formato de una carta, a veces personal, a veces con informaciones muy personales y específicas, pero cuando en ella había alguna enseñanza doctrinal, alguna corrección fraterna, pues casi todas las comunidades viven las mismas experiencias, y no las mismas, muy parecidas. Entonces la carta se mandaba a otro lugar, se transcribía y se mandaba a otro lugar, y así pues se va formando el corpus paulino, y ese corpus se le va a llamar a las cartas epístolas. ¿Por qué epístolas? Porque van a ser como una forma de circular, un epistolario, ¿verdad? Porque luego se van a coleccionar. Entonces, por eso va a tener ese nombre, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, el apóstol Pablo tuvo por maestro a Jesús, porque tuvo esa experiencia personal. Antes de que, él conocía el movimiento cristiano, le parecía que era una aberración para el judaísmo, pero cuando tiene el encuentro personal. Fíjense, esto es muy importante. Este primer renglón que está aquí, el apóstol Pablo tuvo por maestro a Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? Porque ya Benedicto XVI, el Papa, en Aparecida, él decía que ser cristiano, dice, no es una buena elección, no es una doctrina, no es una religión, no es una ideología, sino es el encuentro con una persona.
O sea, eso es ser cristiano, encontrarse con una persona. No es tanto estar especulando, o sea, ideas, no se trata de ideas, tampoco se trata de tradiciones, aunque ciertamente Pablo va a decir en una carta, yo lo que les transmito es lo mismo que he recibido, o sea, una tradición, ¿verdad? Pero no es quedarse solo en eso, sino es tener un encuentro personal con Jesús. Entonces dice, a diferencia de los otros apóstoles, no estuvo presente en la enseñanza de Jesús. O sea, él no perteneció, no estuvo en el momento histórico de Jesús de Nazaret. Posiblemente cuando Jesús muere, pues él todavía era como joven, ¿verdad? Entonces, él no tuvo toda esa conciencia, toda esa experiencia que tuvieron los apóstoles. Esta experiencia con el resucitado le enseñó no solo a Pedro durante su vida mortal, sino Pablo intuyó inmediatamente, pues inmediatamente no quiere decir de un día para otro, quiere decir durante su vida, ¿verdad? Durante su vida, ¿quién era Jesús de Nazaret? Porque los evangelios quieren responder a eso. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Entonces, los evangelios, los sinópticos y Juan van a utilizar dos cristologías diferentes. Los sinópticos van a partir de la humanidad de Jesús a la pasión, muerte y resurrección. Eso se llama una cristología ascendente, o sea, va para arriba. De Jesús de Nazaret nace, no hay una vida, no hay una biografía, pero luego está el suceso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el querigma, el anuncio central. Y bueno, el regreso de Jesús al Padre. Ese es los sinópticos. Una cristología, o sea, una cristología es el esfuerzo escrito de responder quién es Jesús. Ahora, Juan va a utilizar una cristología descendente, porque en el Evangelio de Juan, Jesús es una figura celestial. El prólogo dice, en el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, o sea, el verbo es Jesús. Entonces, ya existía, era preexistente. Entonces, por eso se llama una cristología descendente, porque parte de la preexistencia de Jesús, una figura celestial que se encarna, se hace humano, y por eso ustedes ahorita en la Pascua oyen a Jesús que Él es realmente testigo del Padre. Él transmite lo que vio del Padre. Él dice lo que oyó del Padre. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Él regresa al Padre, a Él nadie le quita la vida, Él da la vida. ¿Por qué? Porque Él es receptor de la vida del Padre, Él es receptor del amor del Padre. Jesús es receptor en el Evangelio de Juan. Entonces ahí en el Evangelio de Juan ustedes no van a encontrar ni exorcismos, ni el mensaje del reino de Dios, ni milagros, ni parábolas, no van a encontrar eso, sino que van a encontrar discursos, diálogos, por la cristología que se está utilizando. Los sinópticos se van a centrar en el ministerio de Jesús, en el mensaje que es el reino de Dios. Entonces Jesús va a desarrollar ese reino o lo va a manifestar con sus palabras, o sea, en las parábolas, con sus milagros, con sus exorcismos, con sus gestos, con sus miradas. Todo eso es la manifestación del reino de Dios. Eso lo hacen los sinópticos. Juan lo hace de una manera diferente. Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque como vamos a entrar a un segundo tomo, o sea, Hechos de los Apóstoles, ustedes tendrían que entender un poco lo que Lucas ha hecho en el primer tomo, que es un evangelio sinóptico, ¿verdad? Porque ustedes no han visto evangelios o ya vieron evangelios. Ya. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, Sí, ya. entonces... Solo los sinópticos, San Juan no. Okay. Pero el de San Juan es bien complicado. Este San Juan no. Bien enredado.
Pues vieran que no, yo lo acabo de dar a los de tercero este año y es muy, muy sencillo cuando uno entiende la estructura del Evangelio. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos así. Y si ya vieron los sinópticos, pues entonces, uno, partan de eso que ya vieron, de los presaberes que tienen de Lucas, y hagan una especie de croquis de lo que ustedes estudiaron y entendieron de Lucas. ¿Cuál es el mensaje central de Lucas? ¿Cuándo se escribió ese evangelio? ¿Quién lo escribió? ¿A quiénes iba dirigido? Y el mensaje central, que ya les digo yo, que es una cristología, pues, ascendente, ¿verdad? O sea, Descendiente. ascendente. El descendiente. Juan es ascendente, sí. No, Juan no. es No, descendente. al revés. Juan es descendente. Sí, Juan Juan es es Sí, descendiente. cabal. Presenta a Jesús como una figura celestial que desciende. Sí, Y sí. entonces, su pasión y su muerte es un momento glorioso, es su hora. ¿Por qué? Porque va a regresar al Padre, no hay ningún problema. No es tanto drama, no es tanta tragedia, porque para eso Él regresó, Él no vino para quedarse eternamente aquí, sino que Él va a regresar al Padre. Entonces su hora es el regreso del Padre, su gloria es el momento de la cruz. Bueno, esa es toda una teología y una cristología, ¿verdad? Pero los de los sinópticos es diferente. Y el que nos toca entender un poquito a nosotros es Lucas. ¿Por qué? Porque es el primer tomo de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo. Nos quedan 2 minutos para que se acabe esta parte. Les vuelvo a mandar el link para que ustedes vuelvan a entrar, por favor. Bueno, pues entonces vamos a estudiar a Pablo desde Hechos de los Apóstoles y desde sus cartas. Por favor, noten esto. Ustedes pueden tomarle foto, ¿verdad? Pueden tomar una foto a la pantalla. Tómenla, porque esto es lo que vamos a estudiar de Pablo, estas perspectivas histórica, doctrinal, literaria y espiritual. Entonces, vamos a tener esa estructura. Hay que tomarla en cuenta. De todas maneras, esto les queda grabado y lo van a tener ahí, pero para que ustedes tengan presente como una parte de las notas. Lo que a ustedes les parezca interesante, ustedes pueden tomarle una foto a la pantalla. Sí saben cómo, ¿verdad? Sí, yo lo estoy haciendo, licenciada. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Solo me faltó la primera y la segunda, si después. Gracias, Carolina. Te lo agradeceríamos. Eso les va a quedar en la grabación. Yo les digo las que les digo yo, es para que ustedes la tengan un poquito presente. Porque es como la estructura. Vamos a estudiar a Pablo históricamente, doctrinalmente, literariamente y espiritualmente. Así vamos a estudiar las cartas. Y entonces nos vamos a ubicar en el contexto histórico. Y aquí tienen ustedes este mapita y esta parte que ustedes ven con esa orilla morada, pues toda la parte de Europa, de Asia y un poco de África, pues no estaba organizada como hoy. Entonces, a ver, estos reinos, incluso España, pues ya se fijan ustedes que eran un montón de pueblecitos que luego se unen con el tiempo. Entonces el Imperio Romano había abarcado toda esta parte que ustedes ven delineada con morado. ¿Sí les miran ese color morado? Todo ese es el Imperio Romano. Va toda esta parte de Europa, España, Galia, o sea, Francia, ¿verdad? Toda esta parte, obviamente Italia, Roma, ¿verdad? Y todas estas partes que vienen básicamente para el Asia y parte del África. Ahí tenemos Cartago, tenemos el Mediterráneo, tenemos varias